Nosotros pudimos venir únicamente hoy, pero hemos estado pendientes pues, del desarrollo del evento. Yo quisiera también, aprovechando la muy buena ponencia del compañero Jaime, donde se trataron dos temas fundamentales que yo voy a tratar acá pues, brevemente. Uno que tiene que ver, y es el eje principal del cuestionamiento respecto a la naturaleza universal de la obra de Carrasquilla. Tenemos que hacer retroceder a una primera convención para entender cuáles son los elementos que le dan esa textura, ese peso específico a una obra literaria para llegar a ser universal, porque no todas las obras literarias lo consiguen. Y otra cuestión muy importante, el tema de la ensayística. Yo sí agradezco mucho al compañero porque esa dimensión de Carrasquilla yo no la conocía, porque no se conoce mucho, y la crítica literaria especializada, que ciertamente, no lo voy a situar en una latitud, pero ciertamente muchas veces se abrogan el derecho pues, de interpretar la obra de un autor y lo hacen de una manera un poco dogmática. Entonces este ensayo no pretende imponer una visión, sino abrir un camino, y tenemos en cuenta, y todo este evento que hemos tenido es prueba de eso, que hay un legado cultural del autor, que no estamos haciendo una autopsia, sino que antes por el contrario un diagnóstico, porque la obra continúa viva en tanto se discuta la obra del autor. Es una obra que tiene una gran profundidad para la discusión. Entonces voy a proceder a leer pues, por causa del tiempo, y voy a ir leyendo el ensayo, y si queda un espacio pues para, por supuesto, lo más importante es la retroalimentación que podamos tener. Entonces este ensayo lo titulé Carrasquilla o de la antioqueñidad global. La obra de Tomás Carrasquilla continúa produciendo hallazgos literarios tan sobresalientes como significativos, lo cual ha motivado su reflexión permanente y diversa a lo largo del tiempo. Para aproximarnos a su cuentística, utilizaremos criterios auxiliares y provisionales, conscientes que la literatura no es una unidad impermeable y monolítica, tomando como muestra algunos de sus textos, con el objetivo de explorar, aunque sea someramente, varias de sus peculiaridades estilísticas y temáticas. Respecto de este último aspecto, los vasos comunicantes entre los distintos motivos literarios, todos transversalizados por los modos de pensar, ser y sentir antioqueños, han llevado a lo largo de las décadas a que un sector de la crítica literaria rotule y hasta cierto punto encasille al escritor dominicano como naturalista, realista, pero principalmente costumbrista. No obstante, al verificar la relevancia que los universales humanos, el amor, el temor, la ira, la soledad, etc., tienen en sus relatos, nos preguntamos, ¿cómo coexiste ese aspecto tan amplio en sus letras con el innegable amor hacia su región y su herencia? ¿Cuál es el tipo de relación entre el elemento local y el global? ¿De subordinación, de mera coexistencia, dinámica? El abordaje de las características universales nacionales en la obra de un autor, en cuanto a su esfera inmanente, tiene una dimensión extrínseca, componentes biográficos, psicológicos, sociales, e intrínseca, recursos formales y materiales, influencias estéticas, entre otros. Carrasquilla cuenta en su haber con una gran cantidad de cuentos, cuyo timbre, si bien pasa por la idiosincrasia de su amada región, valores, usos, costumbres, lenguaje, dicha característica no reduce su prosa a lo ornamental, superficial o puramente folclórico, sino que explora distintas facetas y dimensiones narrativas a profundidad, construyendo personajes que trascienden el simple cliché. Con fines instrumentales de análisis y sin el ánimo de establecer una categoría taxativa, algunos de los temas recurrentes y destacados en sus cuentos son: primero, la religiosidad, con su correspondiente presencia clerical, confesional y hasta profana, presente en relatos como San Antoñito o el prefacio de Francisco Vera. La primera historia se centra en la figura de Damiancito Rada, quien, producto de los esfuerzos de su benefactora, Adelita Paz, inicia su periplo hacia el sacerdocio, rodeado por un aura mística que el pueblo va construyendo en torno a su persona, rebautizándolo como San Antoñito. Es enviado a Medellín, donde encuentra nuevas benefactoras, quienes desean que ingrese al seminario como peldaño a su futura vida eclesiástica. Su magnetismo personal contrasta con su apariencia de
ángel raquítico y enfermizo, que hasta esos dientes podridos y disparejos daba un destello de algo ebúrneo, nacarino, aquel filtrarse la luz del alma por los ojos, por los poros de ese muchacho tan feo, a la par que tan hermoso. Como doña Pacha, la más entusiasta dama a favor de la cruzada de la beca para el seminario, no cesase en su empeño para obtenerla, ayudada por una pariente del rector, se descubre la farsa ascética que él había representado ese par de años, y para colmo, luego de ser descubierto, mas no confrontado directamente, huye con una joven. A pesar del engaño, una de ellas lo perdona. Ese personaje, representante de la hipocresía soberana, nada tiene que envidiar en su construcción al Tartufo de Molière. Segundo, una aproximación a la temática social en historias como La Mata o El Rifle. Ambos tienen componentes similares, protagonistas que padecen una existencia de marginalidad económica, familiar y social. María Engracia, anciana abandonada; Tista Arana, huérfano bajo el control, poder y explotación de su madrina madrastra Belén. El encuentro con un objeto que transforma su vida, ya sea por medio de un benefactor o de modo fortuito, precisamente La Mata y El Rifle. Y la intervención abrupta, violenta y decisiva de personajes que imponen sin consideración sus propios intereses. En el caso de María Engracia, la destrucción de la planta que había revitalizado su espacio físico y vital, aunada a su desalojo, le produce la muerte, en la cual haya descanso y misericordia. Tista, luego del infame robo y destrucción de su rifle, recibe una golpiza por parte de Belén, ante lo cual el niño lustrabotas anhela ya no huir, sencillamente desea morir para reunirse con su madre. Carrasquilla no toma una postura determinada a favor de las víctimas o para censurar a los agresores. Este tratamiento recuerda un poco al cuento Un asesinato de Anton Chejov, excelso cuentista ruso, con la diferencia que la niña criada, Barca, únicamente quiere alcanzar la misericordia del sueño. Así que para lograrlo deba cegar la vida del bebé que no le permite descansar. De hecho, Chejov, en sus famosos consejos para escritores, indica: te aconsejo ninguna monserga de carácter político, social, económico, objetividad absoluta, veracidad en la pintura de los personajes y de las cosas, máxima concisión, audacia y originalidad, rechaza todo lo convencional, espontaneidad. Pese a las diferencias estéticas, culturales e históricas entre esos autores, en estos cuentos de Carrasquilla vemos el cumplimiento de dichos requisitos, desde la asepsia valorativa en el tratamiento de los conflictos hasta la originalidad de los relatos, pasando por las vívidas descripciones. Ahora bien, esto no implica que el autor antioqueño conciba estos universales de la misma forma que Chejov, ni que se haya ausente, incluso de un modo implícito, una crítica a las condiciones que describe. Tercero, lo fantástico. Cuentos del tipo En la diestra de Dios Padre y El ánima sola. Antes de abordar el tercer eje temático propuesto, es menester indicar que muchos de los cuentos tienen como factor común los usos y costumbres tradicionales, dicotomía entre el tradicional pueblo y la naciente urbe simbolizada por Medellín, entre otros. Todo esto sin menospreciar la capacidad para adentrarse en las pasiones, metas y aspiraciones de los personajes. Es también pertinente analizar un poco las complejas relaciones entre lo universal y particular en la literatura. Para esto, citaremos una de las reflexiones del profesor español Pedro Aullón de Haro, catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, en su obra Idea de la Literatura y Teoría de los Géneros Literarios. Desde el punto de vista de la literatura comparada y universal como constructo, conviene empezar por tener en su cuenta que la idea de universalidad y su concreción, en tanto que literatura universal o su posibilidad, es requisito de toda teoría literaria comparatista, puesto que constituye no solo su requerible máximo y completud, mientras que su mínimo viene delimitando en la literatura nacional, sino el modo lógico en que se sustenta. Solo la fundamentación de la bipolaridad nacional-universal como posibilidad plena da sentido a un concepto, el de literatura comparada,
por principio relacional y cuyo perímetro se autoexige comparatista, pues la literatura comparada, por principio, no es limitable a una parte de la literatura o de las literaturas, sino a las posibilidades de cualquiera de ellas, de todas ellas, del todo. Ahí radica un simple e incomprensible error lógico frecuentemente cometido. Si no se asume este sencillo mecanismo de razonamiento, simplemente es que no se ha entendido el problema o la dimensión del problema. Bueno, aquí cierro las comillas. Siguiendo esta idea, ¿qué elementos universales podríamos hallar en la obra de Carrasquilla en atención de la literatura comparada? Ya hemos esbozado algunos ejemplos y proseguiremos acorde a los límites de la extensión de este ensayo, indagando por esta pregunta. En La diestra de dos padres es un cuento insignia de Carrasquilla, texto bastante conocido y referenciado con amplitud. Conforme la premisa de la literatura comparada, apelaremos a un relato inserto en la novela gaucha Don Segundo Sombra, escrita por el argentino Ricardo Giraldez. Para efectos prácticos del ejercicio paralelo, iniciaremos en el nivel de la historia con el resumen del argumento, para luego pasar al nivel del discurso y extraer tanto similitudes como diferencias. En La diestra de Dios Padre tiene como foco las muchas caridades y buenas obras de Peralta, un hombre humilde pero dedicado a ayudar a sus semejantes cuanto sus fuerzas y mermados recursos le permiten. Tal conducta provocó una visita celestial por parte de San Pedro y de Jesucristo, quien lo somete a una prueba de honradez que es superada por Peralta, y entonces, por sus muchas caridades, el Señor le concede 5 gracias. Las solicitadas, pese a la incluso cómica insistencia de San Pedro para que obtuviera el paraíso en un pase directo, fueron ganar siempre en el juego, que la muerte no nos sorprendiera traición, retener a quien quisiese, donde y por el tiempo deseado, empequeñecerse hasta la medida deseada y que el demonio no pudiera hacerle trampa en el juego. En la historia narrada por Don Segundo Sombra figura un herrero viejo llamado Miseria, quien recibe también una visita de San Pedro y de Jesucristo, aunque esta vez por casualidad, dado que se hallaban en un viaje para continuar su labor evangelizadora y la mula perdió una herradura. Luego de proporcionarles una nueva, Jesucristo también le propone concederle gracias, aunque en esta historia son solamente 3, y aunque San Pedro también le insiste que pida el paraíso, Miseria, a diferencia del bondadoso Peralta, le responde de muy malos modos y se decide a pedir que quien se siente en su silla no se pueda levantar sin su permiso, que quien se suba a sus nogales no se pueda bajar sin su permiso, y quien se meta en su tabaquera no pueda salir sin su autorización. El modo y los propósitos en los cuales los protagonistas usan sus dones adquiridos son muy distintos, pese a verse envueltos en situaciones análogas. Peralta comienza a ganar dinero, que usa no para aumentar sus posesiones y estatus, ya que sigue vistiendo y viviendo en la misma férrea austeridad, sino para ayudar a menesterosos que inclusive comienzan a acudir desde diferentes latitudes. Miseria, por el contrario, una vez ido San Pedro y Jesucristo, piensa que ha invertido mal sus dones, convoca a un demonio a quien vende su alma, a condición de juventud y fortuna, por 20 años, que disipa en medio de placeres. Es en el momento de la muerte de ambos donde vuelve a presentarse una nueva coincidencia, debido a que tanto el demonio, llamado Caballero Lilith, como la muerte misma, acuden respectivamente. El primero para el cumplimiento del contrato por parte del herrero disipador, y la segunda para que Peralta pudiese verla llegar, tal como le había sido concebido. Es allí donde son retenidos, el demonio en una silla y la muerte en la horqueta. Peralta siguió viviendo, jugando y ganando para ayudar a los pobres, y Miseria recibió de nuevo 20 años de juventud y de fortuna. En uso de las facultades concedidas, los dos tienen nuevas experiencias sobrenaturales, con el diablo mismo. Miseria, después de que los demonios fallasen en capturarlo para llevarlo al infierno, recibe la visita directa de Satanás, pero utiliza el orgullo del caído para enojarlo y provocar que se transforme en una hormiga para probar su poder, convocando a todo el infierno dentro de sí. De modo que es capturado por el herrero dentro de su tabaquera, donde recibirá durante muchos días una paliza diaria. Peralta, por otra parte, libera a la muerte, convencido por las palabras de San Pedro, que le muestra los trastornos que retenerla estaba causando en el mundo, y se encamina al reino del maligno para jugar contra él directamente y así ganar muchas almas.
porque aquel no podía usar ninguna treta en el juego. Logra ganar 33.000 millones de almas infernales, las cuales nunca podrán ser admitidas en el cielo a causa de su tenebrosa procedencia. Es así como la gloria que éstas habrían podido ganar es concedida por entero a Peralta, destinando a las almas infernales a un ciclo de reencarnación sin redención posible debido a su naturaleza luciferina predestinada. Lo comillas, que por todo esto que hay en este mundo una gente tan canónica y tan mala, que goza tanto con el mal de los cristianos, porque ya son gente del patas, y por eso es que se mantienen tan enmudecidos y padeciendo tantísimos tormentos sin candela. Estos que son los envidiosos. Y por eso, que fue que el enemigo malo no quiso arriesgar las almas aquellas del infierno, porque esas almas también eran de envidiosos. Miseria, por otro lado, harto de la vida y descubierto por los afectados que precisaban la maldad del demonio para vivir, como jueces, abogados, médicos y similares, libera al diablo y a todos sus demonios para luego morir. Se encaminó al cielo, pero San Pedro le niega el acceso por no haberlo aprovechado en su oportunidad, así como tampoco puede permanecer en el purgatorio, debido a que tampoco nunca podría llegar jamás a salvarse. Llegó pues al infierno, pero los demonios, aterrados, le cerraron el paso. Nunca los diablos habían pegado tan tamaño susto, y el bendito rey de los infiernos, recordando también el rigor del martillo, se puso a gritar como gallina culeca, ordenando que cerraran bien toditas las puertas, no fuera de entrar semejante cachafaz. Conforme al programa narrativo de los personajes, los finales son diametralmente opuestos. Por una parte, Miseria se transforma en símbolo de su nombre y queda exiliado del orden metafísico de cosas, pero con una constante terrenal. Ahí quedó Miseria, sin de entrada a ningún lado, porque ni en el cielo, ni en el purgatorio, ni en el infierno lo querían como socio. Dicen por eso es que, desde entonces, miseria y pobreza son dos cosas de este mundo, y nunca se irán a otra parte, porque en ninguna parte quieren admitir su existencia. Peralta, en contraste, recibe el reconocimiento del Padre Eterno, quien como máxima autoridad divina le invita a ubicarse en un sitio de honor, lo que el benefactor de los pobres aprovecha para usar la última gracia concedida. Y entonaron todos los coros celestiales el trisago de Isaías, y Peralta, que todavía no había usado la virtud de achiquitarse, se fue achiquitando, hasta volverse un peraltica de 3 pulgadas, y derechito, con la agilidad que tienen los bienaventurados, se brincó al mundo que tiene el Padre en su diestra, se acomodó muy bien y se abrazó con la cruz. Ahí está por toda la eternidad. Carrasquilla y Giraldez otorgan un contorno cultural y lingüístico que imprime el sello de sus latitudes profanas a personajes y situaciones sacras. La virtud y el vicio, pares antitéticos, al tiempo que constantes en el comportamiento humano, se llevan al extremo, pero sin caer en una caricatura. En el caso del escritor antioqueño, el dinamismo de la historia y la solidez de los personajes logra verosimilitud y, por tanto, poder de persuasión sobre el lector. Peralta no es un personaje plano o acartonado, antes por el contrario. Su deseo de hacer el bien lo lleva a bordear, sin traspasarla, la frontera con el mal, debido a que su obra filantrópica precisa de medios no precisamente muy santos, como los juegos de azar. La complejidad de su inteligencia, de la mano de su sencillez, aquella astucia emprendedora, le permite predeterminar su plan para el mejor empleo posible de las gracias concedidas. El Ánima Sola, por su parte, tiene un tono y tintes mucho más solemnes, trágicos y trascendentales. Notamos una ausencia deliberada de dichos, costumbres y léxico de la región antioqueña, puesto que la trama se ocupa de cómo es truncada la gran estirpe de personas quienes descenderían de un matrimonio bendecido por Dios mismo para su gloria eterna. Las nupcias son malogradas por una palabra que dice el licenciado Reinaldo a su pupilo y amigo Timbre de Gloria, joven dotado de múltiples aptitudes, acerca de su prometida, Flor de Lis, depositaria de la máxima virtud. Un simple pero basta para desatar una tragedia, por las dudas que surge en el futuro esposo. ¿Por qué lo dice el licenciado Reinaldo? Carrasquilla se cuida bien de ocultar el motivo, lo que aumenta el halo de misterio e intensifica la tensión alrededor del motor del relato. ¿Envidia, celos, ocio? Nunca lo sabremos. Pese al enorme daño causado,
su artífice no experimenta el menor remordimiento mientras su carrera continúa en ascenso, hasta que una mañana escucha nítidamente la voz espectral del joven timbre de gloria, infiriendo el motivo de aquel pero. De ahí en adelante, no obtiene sosiego alguno. En busca del perdón, escalando en la jerarquía eclesiástica hasta llegar frente al mismo sumo pontífice, quien le ordena llevar una ardua vida de penitencia en medio de grandes privaciones, mortificación y peregrinación, además del deber de transportar a un esqueleto sobre la espalda, pegado a su carne bajo el sayal del lana, con la consigna de marchar siempre hacia el oriente, así como de orar y velar por los difuntos como parte de su penitencia. Luego de 100 años, retorna a la ciudad, punto de partida, en donde acaba de morir una notable religiosa, anciana, de 115 años de edad, que no es otra distinta a Flor de Lis, la joven prometida de antaño. Mientras la velaba, el licenciado recibe de la monja muerta la revelación de su identidad, además de una magnífica visión que proyecta lo que habría pasado de existir su descendencia ilustre, de ella y timbre de gloria, existencia impedida por un simple pero, aunque es absuelto en la vida terrenal, apenas inicia su castigo de ultratumba, el cual ella procede a ejecutar. En una escena memorable, de magnífica factura, le arranca la lengua al penitente peregrino. Al día siguiente, los alguaciles reales llevaban un reo a la vergüenza. Al acercarse a la picota de piedra, vieron encima una lengua humana que aún palpitaba. Van a quitarla y fuerza misteriosa los rechaza. Ni entonces ni después pudo nadie acercarse. Cernióse el espanto en esa piedra como sobre lugar de maldición. De él huyeron las aves y las brisas. En torno de esa lengua hízose el vacío, que ni el aire impuro quiso contaminarse. Ahí está, ni el agua la reblandece, ni la calcina, el resistero, elemento alguno la destina. Ahí está, sangrienta, palpitante, indestructible como la calumnia. Nótese la eficacia descriptiva, al tiempo que la crudeza precisa de los adjetivos, para empleados en la escena, haciendo un despliegue de este y otros recursos formales que no examinaremos aquí en detalle, pero que dan cuenta de su experticia narrativa. El destino, lo inevitable, las grandes fuerzas del fatum como universal que sobrecoge a los seres humanos, son tratados en esta historia, cuya resolución también implica una retribución, el castigo por el daño ocasionado, anhelo y necesidad de justicia que atraviesa sociedad y literatura. Podemos concluir entonces, siempre de modo preliminar, que la cuentística de Tomás Carrasquilla presenta una relación dinámica entre lo universal y lo regional, cuyos elementos no antagonizan, por el contrario, se integran en un ejercicio creativo que da como resultado, superando además la simple extrapolación de elementos sociológicos, proyectando la verdadera presencia literaria, sin perder su componente autóctono. No solamente traduce, de igual forma aporta elementos que contribuyen al acervo de la literatura universal. En este sentido, puede hablarse de una antioqueñidad global. Resulta labor y deuda, no únicamente de sus coterráneos, sino de los colombianos, mantener vivo su legado literario. Uy, maravilloso. Gracias. Maravilloso.